Bienvenido al canal Calm Analytics. Este es Boris Eisenhausen. Hoy es 23 de febrero y habrá muchas noticias interesantes. En este episodio, un ataque al nodo petrolero más importante de Rusia. Putin felicitó desde el búnker a los asesinos rusos. Bueno, ¿y cómo? Rusia salvó a Venezuela, según la versión del Kremlin. Estados Unidos está acorralando a Irán. Sobre el contrato secreto entre Rusia e Irán para el suministro de armas contra Israel y también sobre cómo Orbán perdió el control de sí mismo y Kim Jong-un sorprendió con su genialidad. Y también sobre cómo Ucrania liberó otros 100 kilómetros cuadrados de su territorio. Sobre esto y mucho más habrá muchas cosas interesantes en el episodio de hoy. Si es la primera vez que visitas este canal, bienvenido, me alegra verte. No olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios. Drones atacaron la estación de bombeo de petróleo Kaleikina, que es una estación de Transneft cerca de Almetyevsk, en Tartaristán. Se produjo un incendio de gran magnitud. La estación de bombeo de petróleo Kaleikina es un objetivo muy importante. Es una estación principal de bombeo de petróleo que recibe crudo de diferentes oleoductos y funciona como un importante nodo en el sistema principal. Vamos a ver cómo se incendiaba. También se está quemando por aquel lugar, justo allí, en ese mismo lado, hacia la izquierda. Es muy posible que así sea. Sí, por cierto, me parece que tienes razón. Hermoso, todo como les gusta. Aquí lo importante es que los drones recorrieron más de 1.200 kilómetros, eso en línea recta. Y si no es en línea recta, entonces fueron unos 1.500 o 2.000 kilómetros sobre territorio ruso y ningún sistema de defensa aérea los derribó. Y esta estación de Kaleikina es el nodo logístico de todo el sistema de oleoductos principales de la parte europea de Rusia. Allí reciben petróleo de Siberia Occidental, Tartaristán, Udmurtia y Bashkortostán. Lo mezclan hasta alcanzar la calidad necesaria y lo almacenan en el parque de tanques de reserva. Precisamente ese parque de tanques de reserva es el que está ardiendo. Por cierto, ahora está ardiendo aún más intensamente. Y ahora se han dado a conocer los detalles. En el momento del impacto de los drones, se incendiaron 2 tanques de 50.000 metros cúbicos de combustible cada uno. Todavía no han podido apagarlos y junto a esos 2 tanques hay otros 4 más. Existe una alta probabilidad de que el fuego ya se haya propagado más allá. Los habitantes de Almetyevsk informan sobre nuevas explosiones, mientras que la administración local, fiel a sus tradiciones, informa, y cito: todos los drones en el cielo sobre Almetyevsk han sido neutralizados. Como resultado de la caída de escombros en el territorio, se produjo un incendio local. Vaya, un incendio local a decenas de kilómetros. Y hoy, 23 de febrero, en Rusia se celebra el Día del Defensor de la Patria. Van a felicitar a los militares, o mejor dicho, a los criminales de guerra. ¿Ven cómo resulta todo esto? Putin ha manchado para siempre a los militares rusos con sangre y vergüenza. Por cierto, el viejo Kabaev hoy salió del búnker o tal vez grabó directamente desde el búnker y felicitó a los ocupantes. Se explayó durante 3 minutos. Voy a cuidar sus nervios, su salud mental, para que no rompan sus tabletas ni teléfonos. No les voy a mostrar su cara triste, pero hay algunos matices interesantes en su felicitación. Putin, al igual que toda la propaganda rusa, ahora insiste en que toda la Rusia multinacional está luchando hombro con hombro, y así sucesivamente. Este año lo han declarado el año de la unidad de los pueblos de Rusia. Pero precisamente con esto tienen grandes problemas. Saben, si Putin empieza a hablar sobre la familia, significa que hay problemas demográficos. Si se trata de la Rusia unida y multinacional, entonces por supuesto también hay problemas con eso. Y la guerra precisamente ha puesto al descubierto esta desigualdad, es decir, existe la nación titular de los rusos. Siempre ha sido así. Simplemente a veces lo ocultaban y otras veces no. La nación titular son los rusos, todos los demás son su servidumbre. Antes, por cierto, esto ni siquiera lo ocultaban mucho. Recuerden las películas, estas rusas, las de culto como Brat y Brat 2. Allí se insultaba a todas las nacionalidades excepto a los rusos. Los rusos siempre tienen la razón. Bueno, ahora intentan contar que todo el país es multinacional. Por supuesto, eso no es así. Otro momento interesante. Resulta que han aparecido nuevas formulaciones allí.
Ahora, los rusos ya no defienden la patria luchando en Ucrania, ahora defienden los intereses de Rusia. La diferencia es significativa. Seguramente incluso los rusos que ven a Solovyov se han dado cuenta de que defender la patria en Ucrania es extraño. Por eso cambiaron las formulaciones, ahora dicen que defienden los intereses de Rusia. Y por supuesto, Putin habló sobre la tríada nuclear, sobre el superarma que aún va a mostrarle a todos. Vaya, un arma supernueva, pero todo eso sonó de alguna manera inseguro, sin entusiasmo. ¿Y saben por qué? Porque contar que tienes tanto un superarma como la tríada nuclear y que tu ejército es el más grande, grandísimo, contar eso hoy y mañana celebrar el 5.º año de la llamada Operación Militar Especial sin haber alcanzado los objetivos clave resulta un poco extraño, ¿no les parece? Entonces surge la pregunta, si tienes la tríada nuclear, si tienes el ejército más poderoso, multinacional, toda Rusia se ha puesto en pie de guerra, ¿por qué llevas 5 años atascado en Ucrania, verdad? Por cierto, hay que golpear a los rusos precisamente hoy. Creo que esos militares allá se van a emborrachar hasta casi desmayarse. Lo hacen así de manera regular. Ahora todas sus historias, esas sobre el honor del oficial, la defensa de la patria, no le interesan a nadie más que a ellos mismos. Son asesinos, ladrones, saqueadores y criminales de guerra. Eso es todo, punto final. Y de hecho, incluso parte de los propios rusos los consideran así. Esta guerra será una vergüenza para Rusia durante muchas décadas. Pasará un tiempo y Putin ya no estará. Tengo la sensación de que no morirá de muerte natural y los rusos que lucharon contra Ucrania esconderán sus medallas como lo hicieron los soldados de la Wehrmacht. Huirán y ocultarán su participación en esta guerra vergonzosa. No todos, por supuesto, no todos. Aquellos que sobrevivan, los que no se destruyan por el alcohol o no terminen en prisión por nuevos crímenes. Allí probablemente ya han liberado a todos los presos. A eso lo llaman purificación a través del frente, luego el indulto de Putin por asesinatos, violencia, por cualquier cosa. Putin los indultará, solo tienes que ir a luchar contra Ucrania. O ya saben, la mayoría seguramente morirá en peleas de borrachos con otros rusos, porque eso ocurrirá por todas partes. Asesinos con TPT atacarán a todos gritando, yo derramé sangre por ti, y como respuesta escucharán, nosotros no te enviamos allí, como sucedió después de la guerra de Afganistán. En resumen, el Día del Ejército Soviético, que tanto les gusta en Rusia, se ha convertido para siempre en el Día de los Asesinos y Ocupantes. Y mañana será un día que por el contrario no querrán recordar, ese mismo día de la invasión a gran escala de Ucrania. Saben, antes pensaba que en este día los rusos iban a realizar bombardeos masivos, pero ahora entiendo que lo que quieren es pasar este día de cualquier manera, para que nadie recuerde que ya es el 5.º año, para que nadie, bueno, hay que distraer con algo. Hay que ser completamente tonto para creer que todo les está saliendo según lo planeado en Ucrania. Lo entiendo al final del primer año, del segundo, bueno, del tercero, pero cuando ya va el 5.º año, ¿qué es eso de que todo va según el plan? ¿Qué es lo que les está saliendo según el plan? Entendería si para este momento los rusos ya hubieran llegado a Odessa o rodeado Kiev y solo faltara un poco más, pero miren lo que está pasando ahora. Según varios cálculos, los rusos necesitan aún varios años, con estas pérdidas y esta dinámica, solo para ocupar el Donbass. Y ni siquiera es seguro, porque para continuar la guerra se necesita dinero, y en el presupuesto ruso cada vez hay menos. Y además, tendrían que perder tantos ocupantes más, hasta 1,5 millones. ¿El precio del Donbass no es demasiado alto para los rusos? ¿Y qué es el Donbass? Un pedazo de tierra quemada, allí ya no queda nadie a quien salvar. Tienen 17 millones de kilómetros cuadrados de su propio territorio. ¿Qué es lo que va según el plan? Creo que la medusa botoxada odiará ferozmente a Ucrania y a los ucranianos hasta el final de sus días, porque le arruinaron 25 años de gobierno y el triunfo de su carrera simplemente se fue por el inodoro. Solo imagínense, en Ucrania ahora hay menos de 30 millones de habitantes. Creo que en el mejor de los casos serán unos 27 millones. La Rusia nuclear, que supera varias veces a Ucrania en cantidad de equipo, aviación, misiles, drones, con casi 150 millones de habitantes, lleva 5 años sufriendo pérdidas colosales y no ha logrado ni un solo objetivo estratégico en Ucrania. Los ucranianos son un ejemplo de verdadero heroísmo y auténticos guerreros, y en cada episodio tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania, y este episodio no es la excepción.
Comenzamos una colecta para complejos robóticos terrestres para la legendaria 429ª Brigada Independiente de Sistemas No Tripulados Aquiles. En enero de este año, el regimiento Aquiles fue reorganizado en una brigada y durante todo el año 2023, el año pasado, Aquiles se mantuvo entre las 10 principales fuerzas de defensa de Ucrania. En un año, solo piensen en esto, lograron destruir 37.594 objetivos enemigos. La brigada cumple misiones de combate en las direcciones de Kupiansk, Pokrovsk, Volchansk y Zaporilla. Y los soldados grabaron un video mensaje para ustedes. Por favor, véanlo. Бажаю здоров'я! На зв'язку 429 окрема бригада безпілотних систем «Ахілес». Наша бригада виконує бойові завдання на Куп'янському, Покровському, Лучанському та Запорізькому напрямках. Зараз ми посилюємо безпілотну складову в логістиці за допомогою НРК, щоб техніка максимально замінила людину в небезпечних задачах. Ми разом з глядачами каналу Бориса Тезенгаузена збираємо кошти для забезпечення НРК-інфраструктури. Дякуємо вам за підтримку. Слава Україні! Ayudemos a nuestros legendarios Aquiles. Guerreros de titanio y una verdadera pesadilla para los ocupantes rusos. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay opción de mono y también PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Y en cada episodio les digo un enorme gracias de mi parte y de parte de cientos de nuestros guerreros a quienes ya han ayudado. Eres un gran poder, recuérdalo. Bueno, entonces, pasemos a las noticias del pantano. La firme posición diplomática de la Federación de Rusia ayudó de manera decisiva a preservar la soberanía y la condición de Estado de la República de Venezuela. Según las declaraciones oficiales emitidas recientemente por María Zaharova, quien se desempeña actualmente como la portavoz principal del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Yo pensé, sí, hubiera sido mejor que te quedaras callado, Dios, olvídate de Venezuela, deja de croar. No. ¿Te imaginas lo locos que están? La posición de Rusia ayudó a preservar la condición de Estado de Venezuela. A continuación, una cita. Ustedes entienden perfectamente que si no fuera por la posición de Rusia durante muchos años, y ahora también, de la condición de Estado de Venezuela quedaría poco. Qué patéticos son. Entonces, ¿no quieren preservar la condición de Estado de Cuba? Está en la lista de espera. ¿Y Siria cómo está por allá? ¿No se ha desmoronado? No sin Rusia. Saben, tal vez esta cita de oro de Zaharova, que por lo visto aún no ha salido de la anabiosis, junto con Medvedev, tal vez esta cita de oro simplemente habría que escribirla en un papelito y pasársela a Maduro a través de la cámara allá, en EU. ¿Maduro está al tanto de que ustedes ayudaron allá, de que ayudaron a preservar la estatalidad? La posición de Rusia, saben, es muy simple. Si la pelea es inevitable, hay que traicionar primero. ¿Ven? La lógica es simple. Miren, Venezuela no se ha hundido bajo tierra. Ya es algo bueno. Es mérito de Rusia. ¿Y se han dado cuenta de que donde ayuda Rusia siempre hay pobreza y desgracias? Y en cuanto expulsan a Rusia, la vida mejora. Jamenei ahora probablemente fue el primero en quedarse boquiabierto. El ayatolá ante tales declaraciones de un aliado tan útil. ¿Se lo imaginan? Y en Corea del Norte, creo, y en Cuba ya están tensos. Vaya aliado, ¿eh? Pensaba yo que según esta lógica, si arrestan a Putin, tampoco pasará nada grave en Rusia. Rusia mantendrá su condición de Estado. Bueno, y los siguientes países que mantendrán su condición de Estado, les recuerdo, son Cuba e Irán. No se preocupen, como dicen en Rusia, a los nuestros no los abandonamos. Bueno, luego Zaharova explicará quién y qué ha conservado. Por cierto, no olviden suscribirse a este canal. Únanse a nuestras filas, aquí luchamos contra la propaganda de Putin, y no solo eso, contra la propaganda de todo el club de dictadores, están muy unidos ahí, así que suscríbanse, que haya más gente del lado luminoso, del lado de la verdad. Nos trasladamos al Medio Oriente, Estados Unidos está listo para llevar a cabo una nueva ronda de negociaciones con Irán. El 27 de febrero en Ginebra, si en 48 horas, reciben de Teherán una propuesta detallada sobre el acuerdo nuclear. Axios informa sobre esto. ¿Cuándo empiezan a acelerar las negociaciones o a poner ultimátums como este? 48 horas, si no se acabó todo. Entiendo lo que está haciendo Donald Trump.
Él está llevando la situación a un modo de contrarreloj. Esto ya es un cierto punto de inflexión, es decir, bajo la amenaza de imponer y acelerar el proceso, para que la otra parte simplemente no tenga tiempo de pensar y tomar alguna decisión estratégica. ¿Saben cómo se llama esto? Es time boxing, o sea, encerrar en una caja de tiempo. Se utiliza cuando una de las partes realmente quiere impedir que la otra parte acuerde una posición, interrumpir, en primer lugar, las consultas internas, forzar a Papua a aceptar algún acuerdo poco elaborado, pero rápidamente. Donald Trump es muy bueno en esto. Y si Teherán no logra hacerlo a tiempo, aquí es el clásico traslado de la responsabilidad. Si Teherán no lo logra a tiempo, entonces Donald Trump dirá: nosotros estábamos listos. Fueron ellos quienes lo arruinaron. Les dimos 48 horas. Una jugada informativa perfecta. Irán tiene un punto débil. Es un sistema lento de toma de decisiones. Allí, las decisiones pasan por el gobierno, por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el liderazgo religioso, el aparato de Jamenei y algunos clanes internos. En general, es un sistema de toma de decisiones muy complejo. No se trata de días y definitivamente no de horas. Y Estados Unidos lo sabe perfectamente y ataca justo ahí. Y además, hay un aspecto muy delicado en esto: el ultimátum de 48 horas. Un intento de quebrar la subjetividad de Irán. Es decir, les muestran que no son un socio igualitario, que son un objeto de control. 48 horas corran con el acuerdo aquí sobre la mesa. En general, el objetivo no es el compromiso, sino la subordinación al marco de Estados Unidos. Es una posición negociadora buena, dominante y fuerte, aunque mi postura probablemente sigue siendo la misma. Un acuerdo con el régimen actual está condenado al fracaso. Irán no detendrá sus desarrollos nucleares, los mantendrá en secreto. Enterrará aún más profundamente sus instalaciones en las montañas, pero no se detendrá. Mientras los mulás y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica estén en el poder, ni siquiera hay de qué hablar. Es decir, levantar las sanciones a Irán es un camino directo hacia el desarrollo acelerado de armas nucleares. Y un día nada agradable, sobre todo para Israel y la región en general, Irán anunciará que ahora tiene varias cargas nucleares tácticas. A partir de ese momento, ya no se hablará más de ataques contra Irán. Ahora mismo, por ejemplo, no se oye hablar de intentos de atacar a Corea del Norte porque tienen armas nucleares. Irán simplemente se volverá intocable y posiblemente para entonces Donald Trump ya no será presidente. O tal vez eso forme parte del acuerdo, como diciendo: mientras yo sea presidente, no hagan locuras. Cuando yo me vaya y lleguen los demócratas, entonces pueden hacer locuras. Tampoco descarto esa opción, aunque eso es solo una hipótesis. Así es la política moderna. Pueden llegar a acuerdos sobre cualquier cosa, pero en general tengo la sensación de que el ataque ocurrirá pronto, y todo lo demás es solo una maniobra de distracción. Por cierto, escriban sus versiones en los comentarios. Me interesa saber si nuestras opiniones coinciden o no. Aunque hay un punto importante. Por supuesto, aquí nadie se conformará con un solo golpe. Si ya han decidido derrocar el régimen, entonces, por supuesto, será una campaña de varias semanas. Si en Irán hay resistencia interna, se encuentra en un nivel muy alto, pero el régimen es capaz de reprimirla, y lo han demostrado, o simplemente ahogarla en sangre. Es una cuestión de supervivencia para ellos. Y Trump, en cualquier caso, necesita culminar esta campaña con éxito, a más tardar a finales del verano, cuando comience la fase activa de la campaña para las elecciones intermedias al Congreso. Trump no necesita una guerra en la que no haya una victoria garantizada, como en este caso. El riesgo es muy alto. Y recordemos que a Donald Trump le gusta decir: conmigo esta guerra no habría comenzado. Si la campaña con Irán se prolonga, eso será lo que dirán los demócratas. Una carta adicional, aunque yo pienso, a Trump le da absolutamente igual. Él dirá: sí, conmigo empezó esta guerra, pero yo la terminaré. Pero con Biden habría durado 10 años. Él puede decir eso, ¿verdad? Ciertamente. En absoluto, un método interesante. Si a Donald Trump, por ejemplo, le faltan 1 o 2 guerras para una suma redonda, o 10, por ejemplo, para un número par como ese, entonces puede empezar y terminar 2 guerras rápidamente, y habrá exactamente 10. Es así. Bueno, aquí hay una noticia muy interesante. Resulta que Irán firmó un contrato secreto con Rusia por 500 millones de euros para el suministro de sistemas portátiles de defensa aérea Verba. De esto escribe Novoye Vremya.
El contrato fue firmado en diciembre del año pasado. El alcance de destrucción del sistema portátil Verba es de hasta 6 kilómetros y la altura es de 4,5 kilómetros. Es decir, este sistema portátil puede ser utilizado contra aviones que vuelan a baja altura, helicópteros, misiles de crucero y drones. Y Middle East informa que Irán comenzó las negociaciones sobre estos suministros después de que, en el conflicto con Israel, el año pasado, su sistema de defensa aérea sufrió pérdidas importantes y demostró una seria vulnerabilidad ante los ataques aéreos. Es decir, de hecho, Rusia está ayudando a Irán en la guerra contra Israel y sus aliados. Y a su vez, Irán está ayudando mucho a Rusia en la guerra contra Ucrania. ¿Ven cómo estos dictadores se ayudan entre sí? Mientras que el mundo civilizado, libre y democrático, por el contrario, parece estar dividido. Bueno, por otro lado, a Nicolás Maduro le ayudaron mucho los instructores rusos y el armamento ruso que tenía, incluyendo que había allí aviones, sistemas de defensa aérea, 5.000 manpads, IGUA. ¿Le ayudó mucho todo eso? En mi opinión, no. Y probablemente la noticia más inútil, pero muy interesante del día de hoy, Kim Jong-un, reelegido como secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea. Está claro que están votando por Kim Jong-un, está claro, por unanimidad, no hay absolutamente ninguna alternativa, él solo se está preparando. El partido levanta estos libritos rojos, manda y sí, acepta. Vi esas fotos de la sesión del Congreso y, sinceramente, son bastante inquietantes, es decir, hay una enorme cantidad de personas sentadas con trajes idénticos. Levantan esos libritos rojos. Da la impresión de que hay algún tipo de norma, incluso sobre cómo levantar el librito. Todos los levantan a la misma altura y de manera absolutamente sincronizada. Parecen unos biorobots. Luego todos empiezan a escribir algo en los mismos cuadernos, también de manera sincronizada. Por cierto, si no tomas notas cuando habla Kim Jong-un, significa que no lo respetas, y eso puede costarte incluso que te fusilen después. Y Kim Jong-un constantemente dice alguna tontería. Y luego de eso, hacen material para el sitio de la Agencia Central de Noticias de Corea. Todas sus ideas geniales, entre comillas, por supuesto. Por ejemplo, el maíz. Llega a los campos y dice que hay que plantar el maíz 1 centímetro más cerca uno del otro. ¿De dónde sacó eso? Nadie lo anotó, pero trasplantaron todo el maíz. O que hay que aumentar el tamaño de la letra en la puerta. Él no lo ve, así que significa que nadie más lo ve tampoco. Cada una de esas ideas se convierte en un episodio revolucionario en el sitio de la Agencia Central de Telégrafos. No es una broma. Por ejemplo, puede decir, y esto es una historia real, un episodio revolucionario, puede decir que los empleados de la fábrica de agua mineral deben llevar trajes azules en vez de verdes, para parecerse más al color del agua mineral. Y al día siguiente les cambian los trajes. Es decir, un despotismo de nivel 100 y por supuesto todos se apresuran a cumplirlo. Y aquí han añadido otro episodio revolucionario, nuevo y fresco. Los sacan de años anteriores y los publican. Voy a contarles. Es muy corto, lo he resumido, pero es el texto original. El parentesco es para que una cervecería especial tenga su propio aspecto distintivo. Ese es el nombre. No se asusten de que sea tan complicado. Así es todo allí. Una vez en abril, en 2024, el estimado camarada Kim Jong-un visitó la cervecería Hwasong Taedangan antes de su inauguración. El camarada Kim Jong-un observó el panorama de la cervecería y elogió que la fachada de esta cervecería era realmente magnífica. Al principio, el diseño de la fachada no era como es ahora, pero el camarada Kim Jong-un revisó repetidamente el proyecto de la cervecería, dirigiendo cuidadosamente la imagen de la jarra, con espuma y botellas de cerveza, para que la gente pudiera reconocer la cervecería de inmediato desde lejos. De este modo, en la cervecería Taedang de Hwasong está presente el esfuerzo del camarada Kim Jong-un, quien desea que el diseño y la construcción de todas las instalaciones para el pueblo sean las mejores. Es decir, él movía la jarra, la cerveza con espuma, y de eso hicieron un episodio revolucionario. Y ahora, la noticia al final de este programa. Sobre el hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania han liberado otros 100 kilómetros cuadrados de su territorio, elevando el total desde enero a 400 kilómetros cuadrados. Así lo informó el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi.
Bueno, y esa cara, como se suele decir, con estas noticias ahora los rusos allí están bebiendo por algún tipo de honor de oficial que nunca han tenido. Y esta es la noticia que llega. Alaska, me gustaría preguntar cómo está Kupensk. ¿Tomaste Kupensk o no? Aparentemente no. Y a Putin ya le han informado por 10ª vez que Kupensk ha sido tomada. Bueno, aquí hay una noticia más. Hungría insiste en que los bombardeos rusos no dañaron el oleoducto Druzhba, pero Ucrania sigue mintiendo y simplemente no quiere suministrar petróleo a Hungría. Cito, el oleoducto Druzhba no recibió ningún ataque ruso. El oleoducto en sí no sufrió daños, y todavía no. No existe ninguna razón física ni obstáculo para la reanudación del suministro. Eso es todo. Esto lo declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Szijjártó. No hay ninguno, ¿verdad? No hay ningún obstáculo. El hecho de que Rusia esté matando a cientos de miles de personas no es un obstáculo. ¿Y de dónde, por cierto, viene esa información de que el oleoducto no recibió ni un solo impacto? ¿No será de los rusos, por casualidad? O sea, Orbán considera que hacer referéndums contra la adhesión de Ucrania a la UE son encuestas. Asustar de alguna manera a los ciudadanos de Hungría con que Ucrania podría unirse a la UE. Eso es normal. Bloquear la ayuda a Ucrania, las sanciones contra Rusia, eso es normal cuando Ucrania literalmente se desangra. Chantajear a toda la Unión Europea, normal, absolutamente. Pero apenas le cerraron la llave del petróleo, empezó a chillar y a moverse como una medusa atada con gomas. ¿Saben qué? No habrá petróleo. Estoy seguro de que en estas elecciones le darán una patada a ese baboso del Danubio y se irá volando directo, como una tabla de contrachapado, pero ya sobre Kolomna, rumbo a Rusia y se quedará allí, en algún lugar entre Yanukovych y Assad. Se construirá una casita pequeña, o tal vez no. Los dictadores pueden tener destinos muy diferentes. Bueno, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal. Se los pido mucho. Ayudemos a nuestros legendarios Aquiles. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengamos todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.